Ya tenemos al grupo número uno, ¿no? El pacto social, que en el pacto social, el primer elemento del pacto social es la intención de los socios fundadores de constituir una persona jurídica societaria. Es lo primero. Y sobre esa intención van a acordar los elementos esenciales de una sociedad, ¿no? Como son el domicilio, la denominación, el objeto social, ¿no? El capital social. Hay algunos que han desarrollado un poco más, otros han desarrollado un poco menos, ¿no? Por ejemplo, cada objeto social dice la sociedad que se constituye tendrá por objeto dedicarse a las siguientes actividades. Primero, compra-venta, comercialización, distribución de artículos deportivos en general, nuevos y usados. Segundo, compra-venta de ropa sport, ropa casual, ropa deportiva nacional e importada, incluyendo sus accesorios. Tercero, fabricación y confección de artículos y ropa deportiva. Cuarto, publicidad, ¿no? Representación de artículos deportivos de toda clase. Quinto, demás actividades afines y conexas que tengan relación con las actividades escritas. Cada uno de ustedes, según el conocimiento que puedan tener de la actividad a la que se van a dedicar, podrá desarrollarlo mejor o no. Y el capital social, ya saben ustedes que sirve al objeto social, ¿no? El capital social sirve a que puedan realizar este objeto social. La sociedad colectiva es una sociedad de personas, se aportan servicios entonces, ¿no? Tiene razón social y su responsabilidad va a ser ilimitada, ¿no? Como lo dice aquí, razón social, responsabilidad ilimitada y solidaria. ¿Alguno de ustedes puede decirme qué significa solidaria? Dice responsabilidad solidaria de los socios por las obligaciones sociales. ¿Qué significa esto? A este punto ya deberían de poder entenderlo, ¿no? ¿Qué significa responsabilidad solidaria? Que si la sociedad tiene deudas por 1 millón, ¿cuánto debe el socio de la sociedad colectiva? Debe la misma cantidad que la sociedad. Eso implica una obligación solidaria, ¿no? Ser deudor solidario. Yo debo lo mismo que debe el otro deudor. También se dan a nivel de acreedores solidarios, ¿no? A cada acreedor le debo lo mismo. Pagándole a uno, le pago a todos. Le puedo pagar a uno, le puedo pagar a los dos, le puedo pagar a todos. Eso también es acreedor solidario. Pero en este caso son deudores solidarios. Y eso es lo que hace que este tipo de sociedades sean poco, tengan pocos allegados, personas que las constituyan actualmente, ¿no? No sean de las favoritas por la responsabilidad que generan. Miren esto, la duración es fija. Es la única sociedad que tiene duración fija. Tengo que ponerle una cantidad de años. Es la única de todas las que están en la Diccionario de Sociedades, es la sociedad colectiva. Tengo que ponerle 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, 50 años, pero tengo que poner una cantidad fija. No puedo decir su duración indeterminada. Recae en todos y en cada uno de los socios. O sea, todos los socios administran. Las decisiones se toman por votos por persona. Es una regulación simple, sencilla, no escasa, podríamos decir. No están muy trabajadas en la Ley General de Sociedades, lo cual es una pena, ¿no? Porque son sociedades que están allí, ocupan un espacio, pero este, las personas, ¿no? Los que quieren desarrollar actividades empresariales no las utilizan. Ya, anteriormente, ¿quiénes las utilizaban? En una época eran más usuales. Los comerciantes, por ejemplo, ¿no? Personas que compartían una misma actividad comercial, ¿no? Hacían sociedades colectivas. Porque existía una división, para que entiendan un poquito esto. A ver.
Teníamos, esto es un poco de historia, ¿no? Para que lo entiendan un poco la visión. Teníamos sociedades, así en general, personas jurídicas societarias. Luego se tenían a las sociedades mercantiles y se tenía a las sociedades civiles. No sociedad civil como tema de derecho político, derecho constitucional, sino sociedad civil, una persona jurídica societaria, sociedad civil. En un ejemplo típico de una sociedad, una sociedad mercantil, ya lo borré. Pongamos aquí, a ver la flecha, una sociedad civil. Ejemplo típico de una sociedad civil, una sociedad colectiva, que estamos viendo ahorita. Sociedad colectiva. En el otro caso, un ejemplo típico de una sociedad mercantil teníamos a una sociedad anónima. ¿Y por qué unas eran mercantiles y otras eran civiles, no? Perdón, también se les decía, inclusive, también hay una sociedad civil específica, ¿no? Que se llama así sociedad civil, que ya solo existe. Ya podríamos poner otro para tener, bueno, acá tendría que haber sido roja, ¿no? Para que sean diferentes. La sociedad, la sociedad comercial de responsabilidad limitada, ahí están ustedes, ¿no? Que se escribe solamente 3 siglas, aunque son 4 palabras, o 5 si consideran el D. ¿Cuál era la diferencia? Se señalaba que una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil lo que generaba era un lucro. Lucro, sí, lucro, una ganancia no comercial. Mm, ¿Y qué pasaba con la sociedad civil? La sociedad civil lo que generaba era algo diferente, ¿no? Generaba un beneficio económico. Y era como, estas son sociedades de personas, que son sociedades de capitales, ¿no? Acá se hacen actividades comerciales y acá se hacen actividades entre profesionales, entre técnicos, entre rubros de empresarios, pero no somos simples ¿no? Mercantes, no somos comerciantes, ¿no? Actualmente esta división sirve para, digamos, como nomenclatura, ¿no? Como clasificación, pero ya se ha indicado que tanto lo que es una sociedad mercantil como una sociedad civil, o sea, al final, ¿no? Al final son semejantes, ¿no? Son lo mismo, ¿no? Pero la regulación que existía en torno a ellas todavía un poco que se mantiene. O sea, beneficio económico es lo mismo que el lucro, pues, o sea, no es diferente, ¿no? Beneficio económico es semejante
es semejante o igual a lo que es el lucro, ¿no? Entonces, ya no hay mucha diferencia con todo esto. Pero eran de esa vieja división quedan algunos rezagos. Entonces, es una sociedad solidaria, que le dije, solidaria. ¿Y qué significa la exclusión? ¿El beneficio de la exclusión qué significa? ¿Hay alguno de ustedes? Acá estoy viendo sus nombres. A ver, David Ramos. David Ramos. ¿No está presente David Ramos? Señor David. No le escucho su volumen. Sube un poquito, por favor. Bueno, tiene problemas con el audio, creo. A ver, otra persona. Eros Fasabi. Señor Eros Fasabi. ¿Tampoco tiene audio? A ver, la señorita, ella supongo que sí, ¿no? Delegada. Valerie Silva. Sí, profesor, buenas tardes. Ahorita Valerie, buenas tardes. Valerie, en una sociedad este, de capitales, el socio aporta bienes, ¿no? Y su responsabilidad es limitada al aporte que ha realizado. En esta sociedad colectiva, disculpen un momento. Entonces, les decía, en una sociedad de capitales es el aporte en bienes y la responsabilidad está limitada al aporte. Esto es importante y lo van a ver en algún momento cuando la sociedad tenga deudas. Si una sociedad anónima tiene deudas y ustedes aportaron 10.000 soles, ustedes van a responder hasta esos 10.000 soles. Pero esos 10.000 soles ustedes ya lo entregaron. O sea, no hay nada más que ustedes tengan que dar. ¿Eso qué origina? Eso origina un mal uso a veces de las personas jurídicas societarias, que son sociedades de capitales, porque el socio dice, yo puedo hacer todo lo que quiera y yo no voy a responder nada más, ¿no? Nada más que por lo que ya aporté. Entonces, si una sociedad anónima cerrada, por ejemplo, ha generado deudas por medio millón, el socio dice, sí, pero yo di 10.000 soles, yo no debo nada, yo no debo, la sociedad es la que debe medio millón, yo no debo nada. Y simplemente a veces dejan la sociedad y crean otra sociedad. Y así van yendo por la vida creando sociedades con responsabilidades, ¿no? Por deudas de uno u otro tipo, ¿no? Inclusive laborales. Esas sociedades tienen deudas con sus trabajadores, no les pagan, ¿no? No les pagan sus derechos laborales y la sociedad se queda con las deudas laborales. En cambio, eso no pasaría, por ejemplo, en una sociedad de personas, donde la responsabilidad es ilimitada y solidaria. O sea, el socio debe tal y como si fuese la misma sociedad, pero tienen ahí, aquí una ayuda, ¿no? El socio, el beneficio de exclusión. ¿Alguien recuerda lo que es el beneficio de exclusión que se vive en la fianza? El beneficio de exclusión implica que si no se le puede cobrar a la sociedad, recién se le irá a cobrar al socio. Yo estoy esperando que estén repasando, estudiando, recordando esto, ¿no? El momento de hacer preguntas, de intervenir es ahora, ¿no? No, por favor, si los que están desaprobados no me digan a final del curso, profesor, quiero una oportunidad, deme un trabajo. O sea, les estoy dando la oportunidad que pregunten lo que quieran, cuantas veces quieran.
Te los vuelvo a explicar, ¿no? Si ahora no pregunta nada, pongamos, el alumno David Ramos no me pregunta nada, ¿no? Le digo que le hago una pregunta, no me responde, ¿no? Clase tras clase, después al final sale jalado en el examen y dice, profesor, necesito que me ayude, ¿no? O sea, yo le digo, oye, hemos tenido un ciclo y me has podido preguntar todo lo que querías, todas las veces que querías, ¿no? Y nunca lo has hecho. Inclusive, no tienes micro, pregúntame por el chat, ¿no? O tienes también el aula virtual para hacer consultas, pueden ustedes ahí poner mensajes. Si nada me consultan, yo entenderé que están entendiendo, ¿no? Profesor, Continuamos. en mi Sí, caso no me ha quedado claro lo del beneficio de exclusión. No sé si puede dar un ejemplo para entenderlo bien. el beneficio, ya, lo voy a repetir. El beneficio de exclusión lo hemos visto en la fianza. De ahí surge la solidaridad. Y de paso que recuerdan, ¿no? Existen garantías, por allí lo pueden traer el tema. Existen garantías reales y garantías personales. Las garantías reales recaen sobre bienes específicos y las garantías personales recaen sobre qué? ¿Sobre qué recaen las garantías personales? ¿Alguien lo recuerda? Recaen sobre un patrimonio. ¿El patrimonio de quién? El patrimonio, no del deudor, porque el deudor, su garantía, su patrimonio ya está garantizando siempre la deuda. A ver, pongamos aquí, como otro, vamos cerrando aquí. Pongamos lo que hemos trabajado más para que lo recuerden, ¿no? Un contrato de mutuo dinerario. Allí vamos a tener, ¿quién es el que presta el dinero? El mutuante, ¿no? El mutuante presta el dinero. Él presta el dinero. ¿A quién le presta el dinero? Al mutuatario, mutuatario. Él recibe el dinero y debe devolverlo. Entonces, respecto al dinero, ¿no? El mutuante primero es deudor de prestarlo, ya lo prestó. Y en ese caso, que es la parte más importante, el mutuatario es deudor de devolver el dinero, ¿no? Entonces, respecto a la devolución del dinero, no a la entrega inicial, sino a la devolución, pongámoslo también para que sea más preciso. A ver, acá. Respecto a la obligación de devolución del dinero. Respecto a esta prestación, a este comportamiento, a esta obligación, el mutuante es el acreedor y el mutuatario es el deudor. Entonces, este mutuante le dice al mutuatario, ¿sabes qué? Tú estás garantizando, obviamente, con tu patrimonio, ¿no? El patrimonio del mutuatario. Pongámoslo aquí. El patrimonio del mutuatario. ¿Está garantizando la deuda? Sí, claro. Si el mutuatario no paga, el mutuante puede embargar los bienes del mutuatario, que se encuentran ¿dónde? En su patrimonio, ¿no? El patrimonio del mutuatario. Pero al mutuante no le es suficiente el patrimonio como garantía del mutuatario. El mutuante quiere otro patrimonio. Entonces ahí pueden entrar las garantías personales. Las garantías personales que garantizan con el patrimonio pueden ser el aval
y la fianza. Tanto el avalante como el fiador son terceros, no es acreedor ni es deudor. Son terceros que van a garantizar a quién, al deudor. En este ejemplo, en este caso, van a garantizar al mutuatario. ¿No? Acá es el aval o avalante y acá es el fiador, ¿no? Así se llaman. Pongámosle también su nombre para que. A ver, con este color. Se llama igual, o avalante, pongamos, aval o avalante, ya. Pongamos un nombre para que. El avalante y acá el fiador. Esas personas van a garantizar con su patrimonio. ¿A quién van a garantizar con su patrimonio? A este deudor. El aval garantiza al deudor, ¿no? El, la fianza, mediante el fiador, también garantizan al deudor. El deudor incumple, entonces el mutuante les puede cobrar a ellos. Entonces, por el aval y por la fianza, tanto fiador como avalante se convierten en ¿qué? Ellos se van a convertir en deudores también. Ellos también son deudores del mismo, ¿no? Mutuante. Ellos van a ser, ambos son deudores. Deudores y deudores. Entonces, tanto el aval como la fianza son solidarias. ¿Qué significa esto? Solidarios. Solidarios significa que corren la misma suerte, que tienen la misma deuda. El aval y la fianza, estas garantías personales, ambas son, pongámoslo aquí, que es lo más importante, son deudores solidarios. Son deudores solidarios. A ver, usted misma, Valerie. Valerie, si el deudor solidario implica que el deudor debe lo mismo que el deudor principal. El fiador es un deudor solidario. El deudor debe lo mismo que el deudor principal, que es el mutuatario. El aval es un deudor solidario, debe lo mismo que este deudor principal. Vale, si la deuda, el préstamo de dinero, fueron $100,000, ¿el deudor principal cuánto debe? No, 100.000. $100,000. ¿Y cuánto debe el fiador? Lo mismo, profesor. 100,000. Y el aval o avalante, 100,000. También. ¿Por qué? Porque son solidarios. Ya, la diferencia, en el aval no hay ningún tipo de pacto, no se permite ningún pacto que afecte la solidaridad. En el aval no se permite ningún pacto que afecte la solidaridad. En cambio, en la fianza sí se permiten pactos. En la fianza se permiten dos pactos. Pueden darse dos pactos, no es que se den los pactos. ¿Y cuáles son los pactos que se permiten en la fianza que afectan su solidaridad, que pueden darse? Uno es el pacto o beneficio de excusión. Me excusas, no puedo ir. Excúsame, ¿no? Pacto o beneficio de exclusión. ¿Qué significa? Que el acreedor, en este caso el mutuante, le tiene que cobrar primero a este deudor, al mutuatario. Si hace gestiones de cobranza y ese deudor no le paga, recién puede ir contra el deudor solidario fiador. Si en la fianza se establece un pacto o beneficio de exclusión, el fiador va a tener ese beneficio. Primero que le cobren al mutuatario y si él no paga, recién le pueden cobrar a él. Ese es el pacto o beneficio de exclusión. Y el otro es el pacto o beneficio de división.
que significa que el deudor, el fiador, estos pactos solamente en la fianza. Esos pactos solamente se pueden dar en la fianza. En el aval no hay pactos. Ya lo ponemos aquí. En el aval no hay pactos. No pactos que afecten la solidaridad. No pactos que afecten la solidaridad. Solidaridad. Entonces, el pacto de beneficio de división es que el fiador solamente va a garantizar una parte de la deuda, solidariamente. Entonces, si fueran 100.000, el fiador puede decir, ya, yo soy garante personal y solidario mediante una fianza, pero solamente hasta 50.000, solamente hasta 60.000, solamente hasta 80.000. Entonces, está afectando la totalidad de la deuda, divide la deuda. Obviamente eso tiene que aceptarlo el mutuante, ¿no? Porque el mutuante puede decir, ¿sabes qué? Yo no quiero un fiador, soy solamente la mitad de la deuda, yo quiero un fiador por la totalidad, no quiero ese pacto de división. Claro, como el mutuante es el que va a prestar, el mutuante va a ser el que también de cierta forma va a querer garantías, ¿no? Y evidentemente, obviamente, necesariamente, estas personas, que son terceros, porque no están en el contrato de mutuo dinerario, esas personas tienen que tener un patrimonio que al mutuante le diga, yo tengo de dónde cobrarme, ¿no? Tanto el aval como el fiador tienen un patrimonio donde hay bienes que yo puedo, ¿no? que yo puedo realizar, que yo puedo embargar y rematar. Porque si el mutuatario no tiene bienes en su patrimonio y el fiador o el hablante no tiene bienes, no tendría ningún sentido. Pues puedo poner 20, ¿no? 20 fiadores que no tienen bienes, no me sirve de nada. Yo quiero, es una garantía. Esa garantía va a operar en el caso que él, el obligado, en este caso el mutuatario, no cumpla con la obligación a su cargo. ¿Cuál es la obligación a su cargo? Devolver el dinero. En el caso del ejemplo, los $100.000. Ahora, cuando estamos en una sociedad, aplicamos lo mismo. O sea, cuando vemos, el asunto es ese, ¿no? Aprender lo que significan las palabras, los términos jurídicos. Entonces, cuando yo estoy ante ¿no? ante una frase como esta, yo entiendo lo que significa. Es responsable, ilimitada y solidariamente por las obligaciones sociales, pero con beneficio de exclusión. Y yo digo, claro, es como en la fianza. Ya, sí, está claro, pues. Eso significa que una sociedad de personas, que son, ya saben ustedes, las características mínimas, que son tres, ¿no? Que ustedes debieran saber, se aportan bienes, su nombre es una razón social y la responsabilidad es ilimitada, ¿no? Entonces, una sociedad de personas, ¿como cuál? Como la del ejemplo, como una sociedad colectiva. Sociedad colectiva, perdón. Una sociedad colectiva. En esa sociedad colectiva, la responsabilidad de los socios, ¿no? Ahí hay socios, los socios. Pongamos que pongamos que la sociedad colectiva tiene tres socios, ¿no? El socio 1, el socio 2, el socio 3, que han efectuado sus aportes, ¿no? Han efectuado un aporte para constituir esa sociedad, obviamente, ¿no? Sus aportes para constituir esta sociedad.
Esos aportes se han convertido en el capital social de la sociedad. Y ese capital social se convirtió luego en el patrimonio social de la sociedad. Entonces, cuando la sociedad tenga problemas, la sociedad general va a realizar actividad económica, ¿no? Que es parte de su objeto social. A ver, rojo. Actividades económicas, ¿no? que conforman su objeto social. Pero es tan mal administrada que le va mal, ¿no? No genera ganancias. Entonces, esta sociedad colectiva tiene deudas, ¿no? Tiene obligaciones por pagar. Las sociedades económicas, por mala administración, le va a generar deudas. Pongamos un ejemplo, deudas que actualmente son 350.000 soles. Estos socios, ¿cuánto? Sus aportes, ¿no? Pongamos acá los aportes de cada socio, ¿no? El socio 1, a ver, el socio 1 aportó, pongamos, 10.000 soles, el socio 2 aportó 15.000 soles, el socio 3 aportó 5.000 soles. ¿No? Entonces ahí tenemos 30.000 soles. El capital social de la sociedad es 30.000 soles, ¿no? Y el patrimonio social, cuando comenzó, cuando comenzó, 30.000 soles. Claro, una vez que comienza a moverse, a funcionar, este capital social se ha perdido, pues, ¿no? Pongamos esto de aquí. Pues sí llega. A ver. Está en su patrimonio es esa deuda, 350.000 soles. Entonces, ¿qué es lo que dice la responsabilidad por deudas sociales? ¿Esta es una deuda de una persona natural? No, es una deuda de una sociedad. Entonces, como es una deuda de una sociedad, se llaman, sí sale creo, ¿no? Deudas sociales, porque es una deuda de la sociedad, deudas sociales, 350.000 soles. Entonces, cuando dice el socio es responsable, ilimitada. Ilimitada significa que va a ir más allá de su responsabilidad. Valerie, ¿está allí? Sí, profesor. Si esta fuese una sociedad anónima, a ver, saquemos acá. Si esto fuese en lugar de ser una sociedad colectiva, esto fuese una sociedad anónima, cerrada, sociedad anónima, cerrada, o inclusive abierta, cualquier sociedad de capitales. Si esto es una sociedad anónima cerrada y el socio 1 aportó en bienes 10.000 soles, el socio 2 aportó 15.000 soles, el socio 3 aportó 5.000 soles, y el capital social es 30.000 soles, y la sociedad anónima cerrada debe 350.000 soles, ¿el socio 1 cuánto debe? Prácticamente, ¿no? En este momento, ¿cuánto tendría que pagar por esa deuda social de la sociedad anónima cerrada? Claro, no estaríamos ya en una sociedad de personas, sino estaríamos en una sociedad de ¿qué, Valerie? ¿Sociedad de qué?
una sociedad de capitales. A ver, cualquiera de ustedes, ¿cuánto tendría que pagar este socio 1? Cualquiera, díganme. Vale, ¿está allí? Sí, profesor. Vale, en una sociedad de capitales, el socio responde solamente por su aporte, por el monto de su aporte, y su aporte ya lo entregó. Usted, pongamos que este socio 1, a ver, vamos a ponerlo aquí. Este socio 1 es usted. Vale, listo. ¿Ya? Usted es el socio 1, ¿está claro? Sí, ¿Cuánto ha aportado usted? 10.000. 10.000 soles. Usted, en una sociedad de capitales, solamente responde por el monto de lo que ha aportado. Usted ha aportado 10.000 soles. Si la sociedad debe 350.000 soles, ¿cuánto debe usted? ¿Hasta cuánto podría pagar usted? Hasta lo que ha aportado. Hasta lo que ha aportado, hasta 10.000 soles. Y lo que ha aportado ya lo entregó, ya lo pagó. Suscribió 10.000 acciones, pagó 10.000 acciones. Y estos 10.000 soles inclusive es como un préstamo que da la sociedad que en algún momento la sociedad tendría que devolverle, pagarle, por si usted se fuese. Entonces, lo que usted dejó en la sociedad, esos 10.000 soles, es lo que usted, es con lo que usted respondería por deudas sociales. O sea, efectos prácticos, ¿cuántos soles más tendría que pagar usted para pagar esos 350.000 soles? 340.000. Usted como socia de una sociedad de capitales, una sociedad anónima cerrada, donde el socio solo responde por lo que ha aportado, hasta ese límite. Y como ya lo aportó, ya no tiene que pagar nada más. Si usted aportó 10.000 para el capital social, que luego es el patrimonio social de la sociedad, usted no tiene que pagar nada más, porque su responsabilidad está limitada. ¿Limitada a qué? Limitada al aporte. Se aportó 10.000, su límite es eso, 10.000 soles, y los 10.000 soles ya los entregó. ¿Usted no entregó 10.000 soles, Valerie, para el capital social? Sí, ya los entregó. Entonces, Valerie, ¿hasta cuánto, no? ¿Cuánto es lo que usted tiene que pagar por esos 350.000 soles? Ahorita, en este momento. ¿Cuánto tiene que pagar usted como socia? Bueno, si ya deposité los 10.000, ya nada. Nada. Cero. Una sociedad de capitales, el tema es este, una sociedad de capitales, porque pues, podría ser que estos 350.000 soles sean deudas laborales, por ejemplo. Deudas sociales a los trabajadores. Tenían trabajadores no les pagaban sus vacaciones, sus horas extras, sus CTS, y la empresa le dio a los trabajadores 350.000 soles. Usted como socia, ¿cuánto tendría que pagar a los trabajadores? Mm, Bueno, los 10.000 no que aporté. Claro, los 10.000 ya los aportó, entonces, pero ahorita tiene que pagar algo de su bolsillo, de su patrimonio actual, tiene que sacar Mm, algo. No, ya no. No, nada, absolutamente nada. Entonces, esos 350.000, inclusive podría ser más, pues, ¿no? 350.000 podrían convertirse en 3.500.000, ¿no? Y te diría, no, yo solamente respondo hasta 10.000 soles, y los 10.000 soles ya los pagué, así que no pago nada. Y eso es una mala práctica, una mala praxis empresarial, ¿no? Crear personas jurídicas societarias y ganar dinero, ¿no? Ganar dinero y después abandonarlas, ¿no? O dejarlas por allí en algún procedimiento, ¿no? Para que, no, para disimular, ¿no? Para disimular las deudas que pueda tener. Pero esto es en una persona jurídica societaria de capitales. Si nosotros salimos de este universo o este grupo,
y nos vamos a una sociedad colectiva, que es una sociedad de personas, y volvemos aquí a la diapositiva para que vuelva a leer. ¿Qué dice aquí? Vale, léalo en su cabeza nada más. Responsabilidad ilimitada. Responsabilidad solidaria. ¿De quiénes? De los socios. ¿Por qué? Por las obligaciones sociales. Ya. Pero con beneficio de exclusión. Entonces, vale, si la sociedad debe 3.500.000 soles en una sociedad colectiva y usted es socia, ¿cuánto debe usted por esas deudas sociales? Pues depende de cuántos socios seamos. Es Se solidario, dividiría, es se solidario, dividiría. es solidario, es solidario, es solidario. Esa es la diferencia entre una obligación solidaria y una obligación mancomunada, ¿no? Si son tres socios solidarios, los tres socios, por ejemplo, en un contrato, sin necesidad de garantías, si tres personas en un contrato se obligan solidariamente y deben, ¿no? O reconocen una deuda por $500,000 de soles, ¿cuánto debe el deudor uno? $500,000. Y el deudor 2, ¿cuánto debe? $500,000. Y el deudor 3, ¿cuánto debe? $500,000. ¿Cuánto debe cada uno entonces? $500,000. ¿Cuánto deben los tres? $500,000. Todos y cada uno deben lo mismo. Eso significa obligación solidaria. Por eso es una obligación muy peligrosa. Cuando ustedes vean la palabra, eso es lo que quiero, pues, ¿no? Que ustedes entiendan. Que cuando ustedes vean, se obliga, ¿no? Solidariamente, sepan que están reconociendo la totalidad de la deuda. Y no necesariamente, a veces no lo va a decir siempre. Por ejemplo, si ustedes, puede que esto no exista. Puede que no exista la palabra solidaria. Pero ustedes, por ejemplo, aceptan un aval. Ustedes aceptan ser avalistas, avalantes. Ustedes aceptan ser avales de quién, de una persona que tiene deudas. Sí, solamente voy a ser aval. ¿Qué están aceptando ustedes? Va a existir un deudor, va a existir un deudor que es el avalado. Ese deudor, ¿quién todavía es el deudor principal o avalado ya? Si este deudor principal debe $5 millones, ¿cuánto debe el aval? A ver, usted misma, Valerie, ¿cuánto debe el aval? 5 millones. Valerie, y si no hubiese solamente un aval, si no hubiese aval 2, aval 3, aval 3, ¿no? Y así 4, 5, 6, y hubiese también un aval 10, hay 10 avales, 10 avalantes. ¿Cuánto debe el aval 10? No estoy segura si se repartiría o sería lo mismo.
A ver, cuando usted me dice que no está segura es porque no está entendiendo que el aval es solidario. Todos los avales son solidarios. Siempre son totalmente solidarios. El aval, la solidaridad en derecho significa, en tema de contratos, en derecho civil patrimonial, el aval significa que es una garantía personal, implícitamente, intrínsecamente, esencialmente, fundamentalmente solidaria. Solidaria, o sea, cada uno de esos avales debe 5 millones, porque es solidario, el aval siempre es solidario, el aval siempre es solidario, el aval siempre es solidario. Cada uno de esos avales debe 5 millones. ¿Por qué? Porque son avales, y el aval siempre es solidario. Una señora hace años, recuerdo, aceptó una letra de cambio. No, a ver, una señora firmó una letra de cambio, suscribió una letra de cambio como aval. Y luego le cobraron a ella directamente toda la deuda de su cuenta en el banco que tenía, en el banco de crédito. Y la señora dice, pero ¿por qué me han cobrado a mí? ¿Por qué no le cobran al deudor principal? ¿No? Al girado, ¿por qué no le cobran a él? Y no le tienen por qué cobrar a él. Si ella es una, ¿no? Ella ha avalado, ella es el aval, el acreedor le puede cobrar directamente a ella, porque ella también debe los 5 millones. Entonces, cuando una obligación es solidaria, significa eso. El obligado solidario debe lo mismo que el obligado principal. Y puede ser un obligado o pueden ser 50 obligados. Es una obligación solidaria. Hay otras obligaciones que no son solidarias, sino son obligaciones mancomunadas. Mancomunadas. En las obligaciones mancomunadas, allí sí se va a prorratear. Entonces, si tenemos, por ejemplo, el deudor 1, tenemos el deudor 2, tenemos el deudor 3, tenemos el deudor 4. Y tenemos que la deuda es, pongamos, la deuda es de 500,000. Aquí, 500,000. En la obligación mancomunada se prorratea. A ver, otro alumno que esté por allí. A ver, Talía Santibáñez. Sí, profesor. Talía, ¿cuánto debe el deudor 1? Es una obligación mancomunada. Son deudores mancomunados. ¿Cuánto debe el deudor 1? La cuarta parte Ajá, ¿cuánto es? es 125,000 Ajá, dólares. correcto. ¿Y el deudor 4 cuánto debe? Lo mismo. Lo mismo, correcto. Ahora, Talía, esta es una obligación, no es mancomunada, sino es una obligación solidaria. ¿Cuánto debe el deudor 1? 500,000. ¿Y el deudor 3? Lo mismo, 500,000. ¿Y los 4 juntos? Los Lo 4 mismo. juntos. Los 4. Los 4, 500,000. Sí. Ajá, eso significa solidaridad. Todos comparten la misma suerte. Cada uno y todos ellos comparten la misma suerte. Entonces, miren, esta obligación solidaria, esa palabrita, si alguna vez la ven, se obligan solidariamente, significa que ustedes van a responder por todo. Lo mismo que deba el deudor principal, a lo que se están comprometiendo es a pagar todo. Entonces, ¿es peligrosa? Claro que es peligrosa esa palabra. Entonces, no crean que solamente solidaria significa, es colaborador, ayuda, ¿no? Es un ser solidario, ¿no?, con los demás. No significa eso en derecho. A ver, Valerie, pregúnteme. ¿Qué más falta? ¿Qué más falta que quiera que le explique? Por ahora está más claro, profesor, yo lo entendí. ¿Sí? Sí. Ya.
Ya, listo. Continuamos. Entonces, en esa sociedad colectiva hay beneficio de exclusión. Allí sí hay beneficio de exclusión. Sociedad en comandita es una sociedad extraña ahora ya, ¿no? Casi, digamos, uno lo estudia por tener general de sociedades, pero que alguien constituya sociedad en comandita, no. Hay un socio colectivo, pero que sepan que estudia. O sea, alguna vez lo escuchan, así es una sociedad que existe en comandita, es una rara, pues ya. Se escuchan socio colectivo, socio comanditario, porque se está hablando de una sociedad en comandita. Dice acá, el socio colectivo responde ilimitada y solidariamente por sus obligaciones sociales. Miren, el colectivo. En cambio, los comanditarios solamente responden por la parte del capital que se hayan comprometido a aportar, o sea, solo por su aporte. Hay una diferencia en comandita aquí. Hay una comandita simple, que es esta, no es importante el tema. Hay comandita por acciones, ¿no? sus características que están en la ley de sociedades. Y tenemos esta sociedad, por ejemplo, ¿no? Esa sociedad todavía se usa, menos que antes, pero se usa. La sociedad comercial de responsabilidad limitada, que era la que iba a ser sustituida. ¿Qué sociedad iba a reemplazar a esta sociedad? A ver, díganme, por favor. No hagan que me deprima. ¿Qué sociedad iba a reemplazar a esta sociedad? ¿Qué sociedad se parece a esta? ¿Cuál de ellas? La sociedad anónima cerrada. Correcto. Esa sociedad iba a desaparecer por la sociedad anónima cerrada, que se estaba creando, que era la nueva, que aparecía. Pero se decidió mantenerla. ¿No? Y esa sociedad no se emiten acciones, sino participaciones, ¿no? No existe responsabilidad personal, ¿no? O sea, los socios no responden. Es administrada por un gerente, acá no hay directorio. Y hay derecho a adquisición preferente, ¿no? O sea, los socios tienen que vender primero, cuando quieran vender sus participaciones, tienen que venderle primero a otros socios. Socios participacionistas. Entonces, cuando hay una junta en esta sociedad, no es junta general de accionistas, sino junta general de participacionistas. ¿Por qué? Porque no se emiten acciones, sino se emiten participaciones. La sociedad civil era la sociedad de los profesionales. Es la única sociedad a la que le piden este requisito. Sociedad social íntegramente pagado. Esa es la única. ¿Por qué? Porque se le ocurrió al legislador. A los demás no. Acá esta nomás le pide. A los demás le piden que, suscritas, las acciones o participaciones tienen que estar suscritas hasta un 100%, pero pagadas hasta un 25% como mínimo. A la única que le pide capital social íntegramente pagado, o sea, 100% de las acciones suscritas deben estar pagadas, es a la sociedad civil. Solo a ella. Dos modalidades, la sociedad civil ordinaria y la sociedad civil de responsabilidad limitada. Como era una sociedad de personas, era la época en la que los profesionales eran muy reconocidos por sus nombres, ¿no? Y a veces los nombres, me refiero a los apellidos, a veces esos apellidos representaban toda una tradición, ¿no? en esa profesión, ¿no? Pongamos, ¿no? El abuelo es un gran ingeniero, el hijo es un gran ingeniero, el nieto es un gran ingeniero, entonces ese apellido tiene un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento en la sociedad, ¿no? Como un gran ingeniero. Entonces, cuando constituían esa sociedad, el apellido iba, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, a ver, los tres primeros de la lista, pongamos los que fuesen. Ángeles, ¿no? Segundo, Ramos. Tercero, Berríos, ¿no? Entonces podría ser Ángeles, Ramos y Berríos, ¿no? Sociedad civil. Es una sociedad civil, los nombres van allí, igual que en la sociedad colectiva. Los nombres van en la razón social. Los nombres de los socios van en la razón social. O si no, por ejemplo, a ver, Silva, Guamán y Cadillo, ¿no? Sociedad civil. Era así, pongamos lo que hemos dicho, ¿no? Silva, Guamán y Cadillo, y de repente regresa la señorita
Lucy Mamani, ¿no? Regresa del extranjero a hacer sus posgrados, ¿no? Y ella es una capa en tal tema, ¿no? Entonces lo van a incorporar. Entonces, a lo que era Silva, Guamán y Cadillo, sociedad civil, cambian, ¿no? Silva, Guamán, Cadillo y Mamani, ¿no? Sociedad civil. Era por las personas, ¿no? La sociedad de personas. Importaba, entonces, el tema de el reconocimiento de los socios que debían ser reconocidos. ¿No? Hace muchos años, el primer estudio que tuve, creamos una persona jurídica societaria y fue una sociedad civil, ¿no? En ese entonces era Huerta, Ciesa y Solórzano, sociedad civil, y fue de responsabilidad limitada, ¿no? De responsabilidad limitada. La responsabilidad limitada es una sociedad civil, pero con características de una sociedad de capitales, ¿no? Cuando ustedes construyen una sociedad, lo más seguro es que sea una sociedad de capitales, que es, que es la tendencia actual, y seguramente será una sociedad anónima cerrada o también es importante que lo consideren una sociedad anónima ordinaria, ¿no? En algunos casos, posiblemente una sociedad comercial de responsabilidad limitada. Es bien difícil que constituyan una sociedad civil o una sociedad en comandita, ¿no? O una sociedad colectiva. Ya esos están en franca desaparición, ¿no? Mi opinión personal es que debiera, en algún momento debiera actualizarse las formas societarias las formas o tipos societarios que están en la origen de sociedades, ¿no? O sea, es un desperdicio tener este tipo societarios que están totalmente desfasados, pues, ¿no? Con regulaciones mínimas, ¿no? Y a veces obsoletas, ¿no? Yo creo que hay nuevos tipos societarios que podrían utilizarse, que sean más. Esto podría servir quizás para el estudio de alguno de ustedes, ¿no? Si quisiera verlo a nivel empresarial, ¿no? Diseñar, ¿no? Un funcionamiento más eficiente, ¿no? De una persona jurídica societaria. La mayoría de empresas que se constituyen se hacen sobre la estructura jurídica de una persona jurídica societaria o sociedad. Es posible que ustedes se dediquen de manera independiente a crear empresas, van a constituir una sociedad. Pero van a hacerlo. Y espero yo, ¿no? Que recuerden que es un ente que ustedes lo mismos lo pueden manejar, lo pueden adecuar, ¿no? Y para eso sirven el pacto social, para eso sirven los estatutos, ¿no? Que los pueden cambiar de nombre, pueden aumentar socios, aumentar capital social, ¿no? Pueden cambiar el objeto social, pueden ir de un tipo societario a otro tipo societario, pueden hacer muchísimas cosas, ¿no? Hay un tema también que es el decaimiento societario, que implica a veces problemas que llevan a que la sociedad tome ciertas decisiones, ¿no? Respecto a su estructura societaria, respecto a lo que son. Ahí tenemos el tema de la reorganización societaria, la transformación societaria, la fusión societaria, la escisión societaria, la disolución societaria, la liquidación societaria, la extinción societaria y el de las sociedades irregulares. ¿Recuerdan cuando veíamos personas jurídicas, ¿no? Y personas jurídicas irregulares? Pues esta sociedad irregular es una persona jurídica societaria irregular, ¿no? La que vamos a ver en la diapositiva 17. La reorganización de sociedades. Cuando se organizan sociedades, estamos hablando de que vamos a hacer cambios internos en la estructura de la sociedad. La transformación, la fusión y la decisión. La transformación seguramente la recuerdan porque la conversamos cuando vimos tipos societarios. Está vinculada la transformación al tema de adaptación. Busca mejoras económicas, ¿no? Dice mejoras tributarias, por una diferente regulación legal. A veces hay algunos tipos societarios que tienen ciertas restricciones o ciertas prohibiciones o
simplemente a veces el mercado necesita, ¿no? O algunas empresas quieren contratar con otras empresas que tengan ese tipo específico de societario y no otro, ¿no? Quiero contratar con una sociedad anónima, no quiero contratar con una sociedad civil. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué puede implicar? O sea, esos cambios en la transformación societaria, ¿qué pueden ser? Se puede cambiar de una forma societaria a otra forma societaria, de una sociedad anónima a una sociedad comercial de responsabilidad limitada, o de una sociedad colectiva a una sociedad civil, o de una sociedad en comandita a una anónima, o de una sociedad colectiva a una anónima, de una anónima a una colectiva, lo que quieran entre sociedades, entre personas jurídicas societarias. Dice, de una sociedad a una no, de una sociedad a una persona jurídica no societaria, ¿no? Por ejemplo, cambiarte de una sociedad anónima a una asociación. Cambiarte de una sociedad comercial responsable limitada a un comité, ¿no? Cambiarte de una sociedad colectiva a una fundación. Así. De una persona jurídica no societaria a una persona jurídica societaria. Por ejemplo, cambiar de una asociación, de una fundación, de un comité a una sociedad. Eso se quería hacer, por ejemplo, con el caso de los clubes deportivos, ¿no? Universitario de Deportes salió inclusive una ley para que cambie, ¿no? Para que deje de ser una asociación y se convierta a una sociedad anónima, lo que se pretendía que fuese, ¿no? Las sociedades extranjeras también se pueden transformar, ¿no? Y las sucursales de sociedades extranjeras también se pueden convertir en sociedades, ¿no? Lo mismo que les decía en los contratos, ¿no? Todo es posible mientras nosotros no cometamos actos ilegales, actos que vulneren el orden público, las buenas costumbres, ¿no? No tengamos que ver con comisión delictual, se puede hacer todo, ¿no? Esa sociedad no lo puedo hacer, me cambio de sociedad, pues, ¿no? Todo es posible. Hay bastante libertad en el derecho, ¿no? Ahora, como dice allí, el cambio no solamente implica el cambio del tipo societario, ¿no? Sino que evidentemente todo esto va a generar cambios internos. Por ejemplo, la responsabilidad, de lo que hemos hablado bastante, ¿no? Si yo soy una sociedad anónima donde la responsabilidad por deudas sociales es limitada y yo me cambio a... Perdón, el ejemplo sería mejor al revés. Si estoy en una sociedad colectiva donde la responsabilidad es ilimitada y me quiero cambiar a una sociedad anónima donde la responsabilidad es limitada, entonces cualquiera diría, ah, claro, te quieres cambiar porque le debes, por derechos laborales, le debes $500,000 a tus trabajadores, ¿no? Y te quieres cambiar de una donde los socios responden de manera ilimitada a uno donde los socios responden de manera limitada. Qué vivo que eres, ¿no? Entonces, sí, hay que ver todo esto, pues, ¿no? Por eso es que cuando se hace la transformación societaria, se va a evaluar, ¿no? El tema de la responsabilidad de los socios, las participaciones sociales y derechos de los socios, la separación de los socios por oposición, el balance previo, ¿no? Para ver qué activos y pasivos existen, desde cuándo entra en vigencia la transformación societaria, la nulidad de transformación por causal de nulidad del acuerdo. O sea, no es simplemente que me cambio. Digamos, todo eso hay que considerar porque podría haber afectación de derechos de socios o de terceros o de la misma sociedad, ¿no? Lo que se busca, ¿no? con estos temas es que no haya un mal uso, no haya un aprovechamiento en la transformación societaria. Eso es lo que se pretende. La fusión societaria es una forma de concentración empresarial, ¿no? ¿Qué se concentra? Se concentran capitales, organizaciones, tecnologías, esfuerzos, socios, ¿no? Para que sean más aptas, como dice allí, ¿no? ¿Y qué implica? ¿Qué significa la fusión? Dos o más sociedades se reúnen para constituir una nueva, originando la extinción de las sociedades fusionadas. O sea, dos sociedades se juntan y crean, ¿no? De esa unión crean una nueva, ¿no? Como dos átomos, ¿no? Y crean un nuevo átomo.
Esa es la fusión societaria, digamos, pura, ¿no? Pongamos que tenemos la sociedad, ¿no? Argos, sociedad anónima cerrada. Y tenemos otra sociedad. Pongamos otra sociedad. Pegasus, ¿no? Sociedad, a ver, sociedad anónima ordinaria. Entonces, estas sociedades puede que les vaya más o menos, les vaya bien, pero consideran que si se juntan, les va a ir mejor. Entonces, ¿qué hacen las dos? Las dos se juntan, ¿no? Se juntan. Y van a generar una nueva sociedad. Ahora, esta nueva sociedad es la fusión de ambas. En esta forma de fusión, las dos originales van a dejar de existir. Como dejan de existir, como han muerto jurídicamente, sus nombres van a quedar libres, ¿no? Cuando dejan de existir. Entonces podría ser que Argos murió, pero Argos, el nombre quedó libre, porque se ha extinguido Argos, ¿no? Entonces puede ser que la nueva sociedad, con otro RUC, el RUC sí, a nivel empresarial sirve bastante para identificar a las personas jurídicas, porque como los nombres se prestan a bastantes confusiones. Entonces a veces el RUC ayuda para diferenciar a las personas jurídicas, porque por el nombre muchas veces nos damos con confusiones, ¿no? Entonces, cuando Pegasus, la original, muere, su RUC se da de baja, ¿no? Argus muere, su RUC se da de baja. Pero como estos nombres están libres, puede ser que quieran utilizar ese nombre para la nueva sociedad, ¿no? Que se ha creado. Pongamos aquí, a ver, la nueva que se ha creado, pongamos que es esta, ¿no? A ver, ¿qué física? No. Y ahora sí. Más grande. La nueva que se ha creado es esta, ¿no? Y las otras que están afuera. Y esta nueva puede que tenga otro nombre también. Quiere tener otro nombre para no tener ninguna vinculación, ¿no? ¿Mm? Orión, ¿no? Orión, sociedad, anónima, ordinaria, pongamos. Cerrada le puse, ya que está cerrada, no es lo mismo. Entonces, esas antiguas ya no existen, ya se han extinguido. Es un tipo de fusión. Es uno de los tipos de fusión, ¿no? Porque puede haber más. Ahora, la concentración empresarial, la fusión es una forma de concentración empresarial. Se concentran empresas, ¿no? Constituidas bajo organizaciones jurídicas, ¿no? Personas jurídicas societarias. Esta fusión también, que es una forma de concentración empresarial, también en el derecho existen otras formas de concentración empresarial que se llaman funciones impropias. O sea, no quedan registradas jurídicamente, ¿no? Pero sí existen en la realidad. Dice, formación de un grupo de socios de una sociedad inversora de acciones y participaciones que adquiere el control de dos o más sociedades existentes para formar una sociedad con la misma dirección de administración. O sea, los socios se agrupan, ¿no? Y controlan dos o más sociedades. Tenencia por un grupo a fin de socios de acciones y participaciones en diversas sociedades en cantidad suficiente para controlarlas, ¿no?
O sea, sin necesidad de constituir una sociedad inversora o holding, ellos adquieren, un grupo de socios adquieren muchas acciones o participaciones en varias sociedades y las controlan, ¿no? O sea, como ellos controlan la sociedad, ellos se dirigen qué hacer, pero lo están haciendo como socios y coordinan entre ellos. O sea, no hay un registro jurídico de este tema, ¿no? Solamente es un grupo real de socios que con sus acciones o con sus participaciones manejan estas sociedades. Claro, la forma ideal sería otra, pero no lo estamos utilizando. Creación de una sociedad. Crean una persona jurídica societaria, una sociedad gerente, a un grupo de sociedades que controla su dirección y administración. También es una forma de concentración. Administra, nada más. Formas de unión de sociedades o grupos empresariales en los que se adquiere el control directo o indirecto de todas las sociedades integrantes por un grupo dominante, logrando la toma de decisiones. También se puede dar, ¿no? Transmisión global de todo el activo y pasivo de una sociedad a otra, quedando la primera como dueña de la segunda, o adjudicando sus accionistas o participacionistas. También se puede hacer, ¿no? Decisiones societarias que implican concentración de actividades empresariales. Decisión es división, ¿no? En estas formas de concentración empresarial no se produce la extinción societaria, por ende no se pierde personalidad pública. O sea, acá las sociedades siguen existiendo, ¿no? Pero los socios, ¿no?, o personas que son los socios mayoritarios son los que dirigen, ¿no? Y dirigen de una misma forma varias empresas. La fusión societaria por absorción. Unificación de dos o más personas jurídicas fusionantes en una sola, fusionaria. La absorción es la absorción de una o más sociedades absorbidas por la otra existente, absorbente. En el caso de ambos, en ambos casos, la absorción de los socios de las sociedades extinguidas por la fusión reciben acciones y participaciones. La fusión da lugar a la creación de una empresa social. Ahí hay varios supuestos, pues, ¿no? O sea, tenemos... A ver, todo esto. Tenemos que Pegasus y Argos ya no existen, ¿no? ¿Qué existe ahora? Orión, ¿no? Orión surgió de la fusión de dos sociedades, ¿no? Y pongamos que ahora vamos a poner más acá Orión. Vamos acá y hacerla un poquito más chiquita. Este es Orión, ¿no? Orión que ha surgido de la fusión de Argus y Pegasus, ¿no? En su historia. Pongámoslo acá, ¿ya? A ver. Que ya no existen, ¿no? Argus. No, a ver, ¿qué otros han sido SAC? Argus y Pegasus. También SAC. Entonces podemos tener que existe, ¿dónde es esto? Acá. Existe otra sociedad. Existe otra sociedad. Pongamos que se llama Zeus, Sociedad Anónima Ordinaria. Podemos con Sociedad Anónima nada más, ¿sí? Es más sencillo. Y Zeus y otra sociedad más que es una sociedad, a ver, otra más, una más chiquita por acá. Morado. Egeo, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada. Entonces, fusión por absorción, ¿no? Entonces tenemos que esta sociedad es absorbida por Zeus, Orión. Y esa sociedad también está dentro de Zeus, ¿no? Entonces, Orión ha sido absorbida por Zeus, Egeo ha sido absorbido por Zeus, ¿no? Ahora, Zeus es la absorbente y ellas son las absorbidas, ¿no? Les pregunto, ¿Zeus podría cambiar su nombre a Argus, su denominación? ¿Es posible? ¿El nombre Argus está libre?
Respondan. Sí, profesor. Sí, entonces Zeus podría cambiar su nombre a Argus, si quisiera. ¿No? Sí lo podría hacer. Sí, lo podría hacer. Podría Zeus cambiar su nombre. Cambiar su nombre y llamarse, ahora llamarse Argus, como les decía. Inclusive, después que ya todo eso está dentro de sí, o sea, a ver, ya desapareció Orión, Egeo, acuérdense de los nombrecitos, Orión, Egeo. Zeus también desapareció, ¿no? Y ahora es Argus. O sea, podría escindirse. Podría escindirse y en dos, en tres, ¿no? Pongamos que es en dos, y una llamarse Argus, ¿no? Y la otra llamarse, pongamos ah, Tristar, ¿no? Tristar Sac. Se puede hacer, todo lo que se les ocurra, se puede hacer. Ahora, sobre estas formas de fusiones, escisiones, absorciones, ¿no? No son muy controladas, pues, ¿no? Entonces, lo que yo les decía, el tema de las deudas, por ejemplo, ¿no? Las deudas sociales, las deudas que tiene la sociedad, ¿no? Es difícil seguirle a veces. En algo tan simple como deudas laborales, ¿no? A veces las empresas cambian de nombre, ¿no? Se fusionan, se escisionan o se extinguen, ¿no? Tristar decide extinguirse, ¿no? Hacer un proceso de extinción, ¿no? Pues, vamos a ver ahorita, y desaparece, ¿no? Eh, hay veces cuando uno estudia uno investiga, ¿no? A una sociedad, ¿no? Que ha tenido problemas con muchos deudores, le va a encontrar un montón de cosas, ¿no? Y a veces en algún momento, pongamos que todas las empresas que hemos estado viendo están relacionadas en esta sociedad actual. Podrían ustedes decir que sí, ¿no? Que sí están vinculadas. A ver. Pongamos que, ¿no? que se escindieron y esta quedó como, ¿no? A ver. Y esta de aquí que se vuelve más chiquita, pues, ¿no? Entonces, Argus se quedó más chiquita. Los nombres de las personas jurídicas que ya no existen están libres, ¿no? Entonces, a veces también pasa que a veces se siguen fusionando, ¿no? O esa se puede escindir en dos, en tres, en cuatro, crean otras empresas, ¿no? Después esta de acá puede absorber a una de estas, todo lo que quieran, ¿no? Pero digamos que ahí se puede hacer todo lo que ustedes quieran. Evidentemente, a ver, aquí se queda una pregunta, dice, profesor, eso me hizo recordar cuando se intentó la fusión entre la UAP y la Universidad Winner, pero tenía entendido que la SUNEDU no lo permitió porque ya había perdido la licencia de la UAP y tenía que desaparecer. Claro, en este caso son universidades, ¿no? Lo que querían hacer era jalar, ¿no? Jalar con la licencia que tenía una persona jurídica, quería también extenderla a la otra persona jurídica, ¿no? Entonces, evidentemente vieron ahí una especie de fraude, ¿no? Una especie de fraude para que la persona jurídica que se dedica a actividades educativas, universitarias y que no cumple con los requisitos, ¿no? sea beneficiada. Eso también se veía, por ejemplo, en el caso de empresas pesqueras, ¿no? Empresas pesqueras que no tenían permiso de pesca. A veces había empresas chiquitas que tenían sacaban un permiso de pesca y después quedan
absorbidas por empresas grandes que no tenían permiso de pesca, ¿no? Y están tratando de extenderlo, pues, ¿no? Evidentemente, una empresa que tiene una flota de no 2, 3 barquitos y después pasan a ser una empresa que tiene 200 barcotes, ¿no? Hay una gran diferencia. Y un barco pesquero puede generar ganancias diarias a veces de 1 millón por día, ¿no? Entonces eran casos, casos de muchísimo dinero, ¿no? Fraude, podemos utilizar la palabra, ¿no? Un fraude societario, ¿no? En esas formas de transformaciones societarias. Cada vez se está tratando, como esto se está desarrollando, cada vez se trata de verificar más que no se dé un aprovechamiento, ¿no? de esas cosas que se han hecho para que las empresas se desarrollen, no para que las empresas oculten y dañen a los deudores que puedan tener, ¿no? Bueno, eso vamos a hablarlo bien con calma esto, ¿no? Las sucursales son establecimientos secundarios. Cuando una sociedad se crea, es un establecimiento primario. Cuando la sociedad decide expandirse, ir a otros lugares, otras localidades donde no funcionan, pero desean funcionar por temas de crecimiento, ¿no? Por temas de buscar otros mercados, porque el mercado donde se encuentra actualmente quizás está en crisis o no se ha desarrollado, ¿no? Pero existen muchos controles. Entonces las empresas van a generar, ¿no? Las empresas que están constituidas bajo personas jurídicas societarias van a generar lo que son las sucursales, ¿no? Que son establecimientos secundarios. No es una nueva persona jurídica, es la misma persona jurídica. La responsabilidad, ¿no? Por deudas, ¿no? Obligaciones, ¿no? Por daños, es asumida por la principal, ¿no? Por el establecimiento primario. Se debe inscribir la sucursal, ¿no? En registros públicos y debe contar con un representante legal permanente. Eso es importante, ¿no? En el caso de empresas extranjeras, sus sucursales tienen que estar en registros públicos porque eso da una cierta garantía. Esto va a garantizar. A veces existen personas que han contratado con una empresa extranjera, ¿no? La empresa extranjera vino, puso una oficina, ¿no? Vendió ciertos productos y luego se fue. Entonces no dejó nada de huella. Y el servicio o el producto ¿no? que me proveyó es defectuoso. Me vendió tantas máquinas, ¿no? Fabricadas por ella misma y esas máquinas todas están malas. Todas tienen fallas, defectos, ¿no? Y la persona jurídica nunca se inscribió acá como sucursal, ¿no? Entonces yo no sé dónde están, ¿no? Las busco y ya no las encuentro, ¿no? Ni en internet aparecen, ¿no? A veces me aparece que, por ejemplo, están no, tienen una oficina en Malasia, ¿no? En un pueblo, ahí sale, ¿no? Tendría que ir a buscarlos hasta allá, pues, ¿no? Ha pasado, ¿no? Ha pasado y no pocas veces. Y también va a pasar ahora con el comercio electrónico, siempre también es bueno verificar, ¿no? Que no estoy contratando con una cáscara, ¿no? Tengo que verificar que la empresa realmente exista, pues, ¿no? Porque se pueden generar cáscaras. Inclusive aquí en Perú, ¿no? Había empresas que organizaban estafas, ¿no? O sea, alquilaban una oficina por horas, ¿no? En un edificio lujoso, tenían una oficina lujosa, ¿no? Ponían ahí su letrero a la entrada, lo colgaban y contrataban, ¿no? A una secretaria, a una recepcionista, ponían ¿no? Mandaban a hacer sus tarjetas, mandaban a hacer una página web y las personas llegaban, pues se deslumbraban, ¿no? Se deslumbraban por el local, ¿no? Por la secretaria, por el decorado, ¿no? Lo recibían con un lapicero de oro, ¿no? Con un tarjetero de plata, con tarjetas muy, ¿no? Caras, ¿no? Y la persona muy bien vestida, ¿no? Y hacían negocios, acordaban, pagos, todo, bla, 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 y seguían, ¿no? Y todo era simplemente un fraude, un engaño, ¿no? Una muy posible estafa, ¿no? Sí, también será eso, ¿no? Entonces,
personas que generan ese tipo de imágenes. Y ahora quizás es mucho más fácil con el tema del Internet, ¿no? ¿Cuándo en la etapa patológica de una sociedad, cuándo una sociedad se extingue? Una sociedad se va a extinguir cuando inicialmente pasa por una disolución y una liquidación. ¿Y cuándo hay disolución? Disolución, por ejemplo, se vence el plazo de duración. Yo le puse a la sociedad que va a durar 5 años, y pasamos los 5 años, pues la sociedad ya no. ¿Lo puedo modificar esto? Lo puedo modificar, claro, podría ponerlo en indefinida y ya está, no me voy a disolver. Conclusión del objeto social, ¿no? Yo señalé un objeto social, una actividad económica, y esa actividad económica ya no la voy a realizar más. Porque estaba referida a un tiempo, o estaba referida a otra actividad que ya no se puede dar. Entonces el objeto social acabó. ¿Qué pasa con la sociedad? Se tiene que disolver. Dice, continúa en la actividad de la Junta General. La Junta General no se reúne, no decide nada, entonces se puede disolver. Pérdidas patrimoniales de 2/3 partes. Una sociedad vive en cuanto a su patrimonio, ¿no? Su patrimonio es lo que respalda sus actividades. Pues una sociedad que su patrimonio son pérdidas es un riesgo para los demás. Una sociedad con pérdidas, o sea, casi todo su patrimonio es deuda. Entonces, esa sociedad no debe seguir operando. El acuerdo de la Junta de Acreedores del proceso concursal, eso es lo que se llama el proceso de insolvencia o quiebra, ¿no? Eso lo vamos a ver la siguiente clase. Falta de pluralidad de socios. Una sociedad solamente puede tener, ¿no? Está obligada a tener un mínimo de 2 socios. ¿No? O tenía 5, ¿no? 3, pongamos 4 socios que viajaron a Brasil para un viaje de negocios y el avión se cayó y se murieron los 4, solamente quedó uno. No puede haber una sociedad con un socio, ¿no? Tienen que recomponerse los socios, presentarse los herederos, ¿no? Venderse acciones, se verá la forma, pero no puede haber una sociedad que se quede con un socio nada más. Decisión judicial de la Corte Suprema. Es extraño, pero se puede dar, ¿no? Generalmente en actividades ilícitas que incurra la sociedad, ¿no? Se judicializa ese tema y la Corte Suprema dice que esta sociedad no debe seguir funcionando, ¿no? Se debe disolver, se debe liquidar y se debe extinguir. Acuerdo de la Junta General de Socios. La Junta General decide disolver la sociedad. ¿Por qué? Porque le da la gana. Esto es inmotivado. No se necesita una justificación. Los socios están aburridos, no hay crecimiento, no es lo que esperaban, o lo que fuese, ¿no? Y que quieren hacer otras cosas y en sus vidas y deciden no dejar la sociedad allí flotando, sino deciden disolverla. Otra legal estatutaria o registral permanente, ¿no? A veces registros públicos hace depuración de sociedades, ¿no? O también puede ser que entre en vigencia la ley de sociedades y les exige que se adecúen. Las que no se adecúen en un plazo se van a considerar que deben ser disueltas, liquidadas y extinguidas. Dice, si una sociedad una persona jurídica societaria, incurre en causal disolución, cualquiera de estas, y continúa funcionando, se convierte en una sociedad irregular, persona jurídica societaria irregular. Si estás en una causal de disolución, no debes funcionar ya. Es decir, estás por morir, no puedes comprometerte a no hacer tales o cuales cosas. Es un riesgo, no debes seguir funcionando. ¿Sigues funcionando? Ya, te voy a considerar como sociedad irregular, ¿no? El acuerdo de disolución y liquidación de la sociedad por la Junta General de Socios no requiere de causal. En este caso se nombra simplemente a un liquidador que asume la representación de la sociedad. Esto se inscribe en registros públicos. La liquidación, se van a ver activos y pasivos, ¿no? Se van a pagar las deudas. Si hubiese remanente, un saldo después de pagar deudas, se devuelve a los socios conforme sus sociedades, ¿no? Si se realizan los activos y no alcanzan para pagar las deudas, la sociedad debe declararse en quiebra. La quiebra es un proceso judicial y no contencioso, ¿no? La quiebra es una palabra más conocida quizás por ustedes. Y se emiten certificados de incobrabilidad por respecto de las deudas que no se puedan pagar. ¿Qué más sucede? ¿Qué más sucede con este proceso? La sociedad que está en proceso de liquidación tiene que obligatoriamente cambiar su nombre a en liquidación. O sea, si la sociedad se llamaba, por ejemplo, Pegasus, Sociedad Anónima Cerrada,
tiene que cambiar su nombre a Sociedad Pegasus, Sociedad Anónima Cerrada, en liquidación, para que todos sepan que se está muriendo. Los gerentes, los representantes legales, los apoderados, ya no pueden seguir funcionando, ya no pueden seguir haciendo funciones. Son los liquidadores, o sea, los encargados de hacer la fase final, ¿no? Extintiva. Se elabora un balance final, sí, y se paga lo que tenga que pagar, como decía, ¿no? La extinción se tiene que inscribir en la fase final, se tiene que inscribir en los registros públicos. A partir de allí, la sociedad ya deja de existir jurídicamente. Se da de baja del RUC, ¿no? Primero es provisional y luego baja definitiva, ¿no? RIP, régimen pache. La sociedad falleció, ¿no? Son 3 etapas. Extinción, perdón, es la última, liquidación la previa e inicia con la disolución. Y el último tema, ¿no? Porque nos vamos, no hemos hecho descanso hoy día, es las sociedades irregulares. ¿Cuándo una sociedad es irregular? Cuando no cumple con su constitución. Se está creando y le observaron el nombre, le observaron el objeto social, le observaron los aportes y no corrige, se queda en el limbo, sociedad irregular. La otra forma, la más común, cuando una sociedad cae en una causal de disolución y sigue funcionando. ¿Y qué sucede con la sociedad irregular? Dice, sigue funcionando, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es la sanción? ¿O cómo se controla? Porque una sociedad que está en causal de disolución no debe funcionar ya, pero sigue funcionando. Entonces dice, eso es importante, los administradores, los representantes legales, quienes actúen en nombre de la sociedad, son, miren, personal, solidaria, lo que hablamos, solidaria, ilimitadamente responsables por los contratos y daños y perjuicios que originen. O sea, yo soy de Terco, tengo mi sociedad en pérdida, no tengo nada de patrimonio y sigo funcionando. Entonces, incumplo contratos, incumplo obligaciones, genero daños y perjuicios a otras empresas. Ya, yo, que como administrador, como representante o actuando en nombre de la sociedad, si he originado daños por $500,000, en este caso, por ejemplo, yo le interesa que sea persona, sociedad de capitales. Yo voy a responder de manera personal, solidaria y limitada. Yo también voy a deber $500,000, porque es una sociedad irregular. Esta es la forma de cuidar a los demás contra con sociedades irregulares, ¿no? Son personal, solidario y limitadamente responsables por todos los contratos, por todos los daños, por todas las obligaciones, por todas las deudas. Listo. Hasta aquí llegamos en la clase de hoy. No hicimos pausa, así que se vayan a descansar. Nos vemos la siguiente semana. Recuerden, revisen los materiales y pregunten, ¿ya? Para que no haya problemas para el final. Gracias. Hasta la próxima semana.